Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este panel que se llama De 1975 a hoy, impactos, retos y avances de la agenda de género. Me honra mucho estar esta tarde con todas estas mujeres que tienen una experiencia brutal, cada una en su área, cada una en su sector dentro de la agenda global de género. Y creo que todas esta tarde nos van a poder iluminar bastante sobre cuáles han sido los retos en los últimos años, pero también mirando hacia el futuro cuáles son aquellos temas que tenemos todavía pendientes las mujeres, que seguramente son muchos. Esta mañana me acompañan Mercedes de Alejandro, economista. Me acompaña también Alice Nelson, cofundadora y CEO de Vital Voices. Moni Pinzani, de ONU Mujeres México, Beatriz de la Costa Pereira, cofundadora de Claris, y la doctora Leticia Bonifaz, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU. Bienvenidas todas. Bueno, no es examen, pero me gustaría iniciar con una pregunta de apertura para todas. ¿Cuál creen que ha sido el momento más transformador o el episodio más transformador para las mujeres en los 50 años? Y lo quiero poner en contexto porque es 50 años y tiene que ver con que hace 50 años aquí en Ciudad de México se celebró la Conferencia Mundial de las Mujeres, era 1975, y se abordaron muchísimos temas. También hace 30 años se celebró la Conferencia de Beijing, que también abordó otros temas, y a partir de ahí surgieron muchas iniciativas que, aunque nosotros creemos que las hemos visto recientemente, llevan ahí cocinándose muchísimos años, muchísimas décadas, muchísimas mujeres. Nosotras todas estamos encima de los hombros de otras mujeres, y entonces me gustaría abrir esta charla justo con ese punto. Dentro de cada sector en el que ustedes han estado en estos 50 años, ¿cuál creen que ha sido ese momento rompedor para las mujeres? Comienzo contigo, Mercedes. Bueno, más que un momento, yo diría un fenómeno, que para mí es el avance de las mujeres en la política, en la participación política. Creo que en estos años hemos visto, hay una frase que decía una diputada argentina, ¿no?, que dice: cuando una mujer entra a la política le cambia la vida. Cuando muchas mujeres entran a la política, transforman la política. Y eso creo que Florentina Gómez Miranda. Y creo que eso es algo que estamos viendo, que nos abre oportunidades a todas, pero también nos deja muchos desafíos. Muy bien. Moni, tú desde ONU Mujeres tienes una visión bárbara de las mujeres, y en los últimos años, ¿cuál crees que ha sido ese punto? Bueno, muchísimas gracias, de verdad un privilegio estar acá. Y yo creo que me gustaría decir, cuando ocurrió la conferencia, la primera conferencia mundial de la mujer, que fue acá en México, yo creo que a raíz de esa conferencia yo mencionaría 3 situaciones, instituciones que pasaron, que cambiaron la vida de las mujeres. Lo primero fue que después de esa conferencia se aprobó, se creó la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, que esa es como la carta magna de las mujeres. En segundo lugar, hubo un decenio para la mujer y se creó lo que fue el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer, que fue la primera institución que se iba a dedicar exclusivamente a trabajar en el tema de los derechos de las mujeres. Coincido contigo, la irrupción de las mujeres en la política, en la economía, realmente han pasado muchas cosas en estos 50 años y falta mucho por hacer. Alice, ¿tú cuál crees que ha sido el highlight en estos últimos años? And I'm going to speak in English. Thank you so much for having me. I was 1 year old in 1975. And so I think about that first decade, which was called the Decade of Women, 1975 to 1985 with the UN. It was a breakthrough time. But I think about what has happened since in these last 50 years. And I think everyone among us knows there is so much power when women connect. And we talk about these conferences and people think, well, there's lots of conferences. Why were they so powerful? They were powerful because it was the only way for women to connect globally. And why is that important? It was important because we could have a common language.
we could realize the issues in one country or another are the same, despite our differences. For example, before 1975, there was no recognition that there was something called domestic violence. Today, many countries around the world not only recognize the term, have laws against it, and have training to make sure those laws are implemented, right? So having that common language and connecting is critical. I would say the most transformative thing that's happened for women is technology, because it enables us on a daily basis, hourly, minute-by-minute basis, to be connected, to share, to build that common language. And I think it's also revealed to the world the power that women have. And that's a two-sided coin. We're seeing a pushback, right? We're seeing a big pushback on women's rights right now. And that's because people have seen the power of women and the power of what happens when women connect. And I think that's been the most transformative thing over the last 50 years. Beatriz, para ti, ¿cuál ha sido? Bien, coincido mucho con la cosa de la política. Estaba diciendo para Meche que era mi respuesta. Entonces, pero para mí, entonces, la parte más que también está desde la perspectiva del fenómeno cultural. Creo que la manera como estamos contando nuestra historia, y para mí un fenómeno importantísimo desde Latinoamérica fue el movimiento Ni Una Menos, que me acuerdo que yo estaba viajando por Latinoamérica entrevistando personas en política hace casi 10 años, e encontré este fenómeno. Las mujeres estaban en la calle de una manera que nunca hubiera estado antes. Y ahí empezamos el proceso de salir de la calle e ir a la política institucional, pero esa energía de no solo de que no vamos a tolerar más la violencia, no vamos más, ha cambiado el código cultural también en como en nuestra percepción nuestra propia percepción de que podemos, que somos capaces, no solo somos capaces, pero necesitamos estar en esos espacios de poder. Creo que esta es una parte muy, parece más como no tan objetiva, porque está desde la perspectiva del inconsciente y también de la subjetividad, pero esto tiene un poder gigante de saber que estamos listas, y siempre estuvimos listas para estar en los espacios de poder que estamos ocupando y que queremos ocupar por más. Entonces, para mí, es la cuarta ola feminista, como se hablamos también, pero eso es un cambio que no creo que va a parar. Gracias, Beatriz. Leticia, finalmente para cerrar esta ronda, ¿cuál es el cambio más transformador que tú observas? Bueno, yo pensaría que es el político, pero no necesariamente, porque hoy en día varios machos tóxicos están decidiendo el futuro del planeta. ¿Dónde están las mujeres? Después de la presencia de Angela Merkel, no hay en el primer nivel de decisión ninguna mujer que esté con poder de decisión. Y en el caso de México tenemos una presidenta, eso es maravilloso, pero en las cámaras también los machos tóxicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer si las decisiones no las estamos tomando? La recomendación general 40 de la ONU es ya no solo que participen las mujeres, sino que estén en los espacios de decisión. Y por el otro lado, yo diría, para mí, lo más relevante que ha pasado en estos 50 años fue la visibilidad de las otras mujeres. Porque en 1975 hubo un foro, el oficial en Tlatelolco y el paralelo en el Centro Médico. Y allí surgieron liderazgos de una boliviana que se dio a conocer, mujer indígena. Entonces, ¿qué ha pasado en los 50 años? Que hoy hablamos de las otras mujeres, no de las mujeres, sino de las mujeres con discapacidad, de las mujeres migrantes, de las adultas mayores, de las niñas, de las indígenas, de las afrodescendientes, y me podría seguir con las distinciones, pero lo que logramos en estos 50 años también fue la igualdad en la diferencia, y lo más grave de todo es que América Latina sigue siendo el continente más desigual, y las desigualdades, además del tema de la violencia, no es algo en el que positivamente digamos que hay un avance sistemático, sostenido y que va para mejor.
Un poco siguiendo ese hilo, Alice, me gustaría ir contigo. Sé que tú acudiste a la conferencia de Beijing hace 30 años y que a partir de ahí, que tú llegaste simplemente porque querías estar allí sin ninguna invitación de por medio, pero que a partir de allí tuviste las ganas y a partir de ahí surgió tu propia iniciativa. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa conferencia y cuál fue la iniciativa que surgió a partir de allí? Sure. So Vital Voices was founded, my organization was founded on the heels of the UN Fourth World Conference on Women in Beijing, China. That was the largest gathering of women in history. Maybe as many as 50,000 women leaders gathered at a parallel NGO forum. And I was there. I was a 21-year-old college student who was desperate to understand my place in the world. This was 2 years before Google was invented. So you couldn't Google global women's issues, right? You had to go there, you had to sit with women, you had to understand, and I saved and borrowed about the cheapest ticket I could find and made it to Beijing. I had to kind of sneak into the conference because I didn't have the right visa, which made my parents a little bit nervous about, being in China with not the right visa. But I did get there. It was incredibly transformative. I heard Hillary Clinton's very famous speech, women's rights are human rights. Human rights are women's rights. It sounds very simple, but yet today, we cannot say that women's rights are human rights. We cannot say that women share every single right and opportunity and access that men do. And that is what we are still fighting for. What we do at Vital Voices and what we've done over the past 28 years since we were founded by Hillary Clinton and Madeleine Albright. I was a baby founder in my 20s. But really what we've done is identified women leaders around the globe, now 47,000 women leaders across 188 countries, and we invest in them through training, mentorship, visibility and credibility, grants. We support them on their worst day. We recently evacuated a number of women out of Afghanistan, women out of Sudan, really supporting those leaders both on their best days and their worst days. We think of ourselves very much as venture catalysts. But the promise of Beijing is what has driven me. The promise of getting to a place one day where women's rights are indeed human rights. Cuando hablamos de estas conferencias, Moni, ahora quiero pasar contigo. Pensamos que probablemente son muy complejas o burocráticas, o pensamos que todos esos procesos de llevar iniciativas a organismos internacionales son muy complejos y difíciles y a veces no llegan a tocar a las mujeres de a pie. ¿Tú cómo consideras que se puede conseguir que estas políticas públicas que nacen muchas veces en estos organismos puedan realmente, pues sí, abarcarnos a todas? Bueno, ese siempre ha sido como el gran desafío que tenemos, ¿verdad? Porque tenemos marcos legales y constitucionales que son fantásticos, pero cuesta mucho trabajo que eso se traduzca en una realidad para las mujeres y para todas las mujeres en todas sus diferencias. Entonces, bueno, no hay fórmulas mágicas. Yo creo que hay algunos factores que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, que es importante que las mujeres estén en los espacios de toma de decisión. Por eso la 40 es tan importante de la CEDAW, ¿no? Porque no necesitamos solamente participar, sino estar en los espacios de toma de decisión. En segundo lugar, el apoyo y lo que ha hecho toda la vida las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Monitorear, cuestionar, insistir, presionar para que esas leyes se transformen en políticas y en realidad para las mujeres. Y también asignar los presupuestos que son necesarios, porque si no tenemos los presupuestos asignados específicamente para los temas, pues no pasa nada, solamente se queda todo en compromisos. Entonces, hay otras muchas, pero yo diría que esas tres son como fundamentales. Las mujeres en los espacios de toma de decisión, el presupuesto necesario, y también la presión de la sociedad civil. Y, por ejemplo, Leticia, cuando hablamos de las leyes, en estos últimos años se han transformado un montón de leyes también que favorecen los derechos de las mujeres.
pero muchas veces la transformación o el establecimiento de esa norma no implica que en la realidad se esté respetando esa norma, y lo vemos todavía en muchos asuntos. ¿Tú cómo crees que se puede hacer más tangible el acceso a la justicia para las mujeres, para que, digamos, la norma y la realidad coincidan? Pues mira, la verdad, hoy en día con el golpe al Poder Judicial estamos en serios problemas del acceso formal a la justicia, pero no todos los casos llegan a los tribunales. Hay que ver no solo las formas alternativas, sino sobre todo la prevención. Hablando de hace 50 años, para que veas que a veces el legislador se adelanta a algo que no va a suceder muy pronto, sino más adelante. Diciembre de 1974 se reformó la Constitución mexicana, justo antes del 75, para establecer: toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos. ¿Por qué es importante esto? Y nació el Consejo Nacional de Población en ese momento, porque el derecho a decidir estuvo desde el 74, y en la Ciudad de México pudimos entrar a reformar el Código Penal hasta 2007. Ve la distancia que hubo, pero tienes un legislador que se adelanta a su tiempo. Ahora, la ley va a ser más eficaz mientras más corresponde a la idiosincrasia de la población. No vale mucho que traigas ideas suecas o noruegas o finlandesas, sino la realidad tropical nuestra. Pero por el otro lado, no todo, insisto, en que hay que pensar acceso a la justicia como llegar a un tribunal, porque lo ideal es que los conflictos se solucionen mucho antes y que tengamos todas las funciones de prevención. Previendo, ¿no? Un poco como anticipando. ¿Qué podríamos anticipar, por ejemplo, ahora visto a los próximos años? Depende en qué materia, porque es tan amplio que si me dices en materia educativa, en materia laboral o en materia de empoderamiento de las mujeres, ¿en qué materia? Cada materia tendría su respuesta distinta. Bueno, Mercedes, desde la economía, ¿qué brechas se pueden romper para las mujeres? ¿Cuál es desde tu perspectiva, también un poco volviendo al asunto de cuando la realidad no coincide con las normas, con lo que está establecido y queremos avanzar? Bueno, al principio creo que todas saben que las mujeres ganamos menos que los varones en promedio, participamos menos en espacios de decisión y de poder, como hemos dicho, y todo eso viene de que trabajamos 3 veces más que los varones en las tareas de cuidados, ¿no? Y ese es el gran factor que detiene a muchas mujeres de poder dar pasos en educarse, en formarse, en trabajar, en crecer en sus trabajos, en poder participar políticamente en un sindicato, en una asamblea o en una organización civil, en debatir, ¿no? En tener tiempo para ir a debatir con los machitos tóxicos que decía Leticia. Pero creo que desde la economía feminista hemos avanzado mucho en mostrar, ¿no?, que los cuidados tienen que estar en el centro y que son la clave para resolver estas brechas. Todas las brechas laborales que vemos se van a resolver cuando podamos redistribuir estas tareas de cuidado de una manera más eficiente y más equitativa entre varones y mujeres, pero también con la participación del Estado, de la sociedad civil, etc. Pero yo me quedé pensando también lo que decía Leticia de los machos tóxicos, ¿no? Ayer yo abrí aquí hablando de la motosierra que le llevó Javier Milei de regalo a Elon Musk, con la que después subió a un escenario de la CIPAC, que es esta asamblea que convocó Donald Trump y toda la derecha que está hoy gobernando, porque es Elon Musk el hombre más rico de este universo, ¿no? Y Donald Trump el más poderoso, el líder de uno de los países más poderosos de la Tierra. Y que ellos, la motosierra esa, no es un símbolo, no es un chiste, no es solamente una cosa pesada y grande, sino que en la Argentina, esa motosierra, la primera víctima que se cobró fue el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Un ministerio que a nosotras nos llevó décadas construir. Nos llevó décadas poder tener una institución en donde, desde donde llevar adelante programas contra la violencia, para empoderar a las mujeres. Conseguimos el aborto legal, seguro, legal y gratuito en la Argentina. Conseguimos que baje la tasa de embarazo adolescente a niveles mínimos y récord. Todo lo que conseguimos en esos 4 años institucionales, pero también de
décadas de activismo previo, de décadas de encuentros de mujeres, de asambleas, de campaña del aborto legal, la motosierra lo primero que hizo fue cerrar el Ministerio de las Mujeres y desfinanciar todos los programas, ¿no? Y entonces ahí es donde yo decía la importancia de tener en claro que estos machitos tóxicos nos tienen a nosotras como principales objetivos y enemigas porque somos uno de los movimientos sociales más poderosos de los últimos tiempos. Hemos logrado transformar la visión sobre la violencia, como decía la compañía, nuestra participación política los hace temblar porque rompe sus privilegios, nuestra participación económica los hace temblar porque redistribuye la riqueza, nosotros peleamos y disputamos por la redistribución de la riqueza, los hace temblar porque los señalamos a los violentos, los hace temblar porque decidimos sobre nosotras y ahora están todos preocupados por el bono demográfico porque las mujeres ya no tienen tantos hijos como antes, ¿no? Entonces, ahí la motosierra esta, que empezó a ser el símbolo que utilizan, va a ir sobre nosotras y ahí es donde creo que tenemos un gran desafío por delante, ¿no? Sí, es una falta también de poder visibilizar liderazgos femeninos, un poco lo que decía Leticia, lo que dices tú, hay en el mundo muy pocos ahora liderazgos femeninos, los ha habido a lo largo de los últimos años y es difícil construirlos. Y Beatriz, quería preguntarte a ti, cuando las mujeres lideran o cuando el poder lo tienen las mujeres, ¿cómo cambia ese liderazgo? ¿Cómo es distinto apropiarse de ese poder cuando lo lleva una mujer que cuando lo tiene alguno de estos hombres? Y la primera cosa que quería decir es que la imaginación de la motosierra es muy fuerte en la idea de que no es solo que están cortando los espacios, pero cortan también nuestra imaginación, nuestra ambición, y nuestra capacidad de estar ahí y hacer frente a este miedo, ¿sabes? Porque creo que ahora está en un momento que no podemos dejar que esta motosierra nos llegue a nuestra propia imaginación, nuestra capacidad de reconocer que sí logramos muchísimo, estamos logrando, estamos haciendo, y por eso es que están con tanto miedo, es porque avanzamos. Entonces, creo que para mí, entiendo que es muy importante de que no nos dejemos en este discurso o en esa narrativa de que perdemos, que hay backlash, que estamos como, ¿y ahora qué hacemos? No, avanzamos, seguimos, necesitamos ir en frente porque estamos ganando. Entonces tenemos que cambiar un poco el discurso y no caer. Es una cosa muy sensible, muy sutil de no dejarnos no dejar que esta idea nos apropie nuestros sueños, de nuestra ambición, en nuestra capacidad, que sí estamos haciendo y que sí estamos ahí logrando los hechos. Estamos logrando los hechos que no vamos a perder las cosas, nuestros derechos. Pero en esta parte es muy importante también, porque la imaginación del poder, ahora entonces está como, la imaginación del poder es del strongman, que va como a hacer todo, que va ahora a cambiar las cosas, de poner las cosas, volver al mismo lugar. La resistencia que tenemos que tenernos es de proponer un otro cambio, una otra forma de hacer poder. Eso solo vamos a hacer si tenemos la capacidad de entender que este modelo necesita cambiar. Y creo que también no es porque tener más mujeres en el poder, es que va a cambiar el poder naturalmente. Necesitamos mujeres con una visión distinta, con fuerza, con habilidad de entender que necesitamos cambiar la forma del poder, porque esta forma del poder reproduce toda esta violencia que estamos viviendo. Entonces, necesitamos nosotras todas hacer un perdón mi portuñol, ejercicio de realmente qué poder queremos tener nosotras, de qué poder vamos a producir una vez que estamos ahí, porque no es posible o no es bueno que nosotros vamos a este espacio y reproducimos el poder, porque muchas veces reproducimos aún más violento muchas veces. Entonces necesitamos mujeres con una capacidad y una mirada
es un modelo mental distinto. Y hacer el ejercicio de qué poder queremos no es algo simple, porque el poder, esta forma del poder está introyectada como en nuestra forma de ver el mundo. Entonces es un ejercicio radical de imaginación que necesitamos hacer nosotras, y tenemos en Latinoamérica muchos ejemplos de mujeres que no son que a través de la colectividad crean cosas impresionantes. Entonces tenemos que volver a eso y mirar las formas distintas de poder que no están ahí y hacer frente a esta locura, a esta cosa toda que está pasando ahora. Moni, dentro de esta resistencia de la que habla Beatriz y el ejemplo que puso antes Mercedes con la motosierra, ¿cómo crees tú que se pueden construir estructuras que perduren, que puedan resistir momentos como este? Un poco tomando el ejemplo del Ministerio de Igualdad de Argentina, o aquí en México que apenas estamos teniendo una Secretaría para las Mujeres, ¿cómo pensar esos organismos o cómo pensar esas estructuras para que sobrevivan? Yo quisiera tener esa fórmula, porque justamente eso conversábamos antes de entrar acá al panel, que a nosotras nos cuesta muchísimo conseguir esos espacios, esas instituciones, ¿verdad? Y pensamos, bueno, si es una secretaría o si es un ministerio, es más difícil que lo cierren, porque está dentro de una ley y todo, pero sin embargo sigue pasando. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros, pensando en el futuro? O sea, en primer lugar, yo coincido totalmente, es una forma distinta de ver el poder. El poder no lo podemos tener para destruir lo que funciona, lo que sirve, lo que es necesario. El poder lo tenemos que tener es para profundizar en esos cambios que son tan necesarios. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, cuando la igualdad sea real, sea una igualdad en todos los espacios, en el laboral, en el económico, en el social, donde ninguna mujer sufra violencia, allí vamos a poder tener instituciones que perduren, porque vamos a tener una forma distinta del ejercicio del poder. Entonces son cambios estructurales. Para un poco, desde tu perspectiva, saber cómo podemos sostener estas instituciones que tanto trabajo nos han costado a lo largo de tanto tiempo frente a este patriarcado. Bueno, gracias. Y ya había mencionado algunas cosas, ¿verdad? Sí. Y sobre todo yo creo que lo que es importante es que es necesario que haya un cambio estructural. Es un cambio que significa que tal vez nos va a tomar mucho tiempo, pero cuando realmente tengamos una sociedad de iguales, entonces allí las instituciones, a lo mejor ni siquiera vamos a necesitar un Ministerio de la Mujer o una Secretaría de la Mujer. Pero para llegar a eso, o sea, tenemos que ir trabajando con equidad para lograr la igualdad. Y para eso necesitamos estas instituciones. Entonces, mira, lo que hemos venido haciendo, construirlas, cuidarlas, protegerlas, pero sabemos que llegan los machos tóxicos de Leticia y las derrumban. Y las derrumban por los miedos, por lo que decía acá mi compañera del panel. O sea, realmente nosotras somos la minoría mayoritaria. O sea, somos el grupo que tenemos las mujeres somos más en el mundo. Las mujeres nos hemos preparado más. Estamos más capacitadas cada vez completamos más niveles de educación. O sea, nosotras hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, no para quitarle el poder a nadie, para compartir. Porque se trata de eso, de que si somos una sociedad donde 50% más o menos somos mujeres y 50% más o menos son hombres, pues es compartir los espacios. Lo que pasa es que para entender eso, necesitamos hacer esos cambios estructurales. Y hay que luchar, y me van a disculpar, pero yo me voy a tener que ir en unos minutos, así que voy a aprovechar para cerrar. Y yo diría que, bueno, que el cambio empieza en acciones concretas que hacemos todos los días, cada una y cada uno de nosotros. No podemos poner la responsabilidad en las demás personas.
Cada una de nosotras tiene una responsabilidad. Entonces, si todas las personas hacemos los cambios que son necesarios hacer, pues el mundo va a ser otro sin ninguna duda. Eso es una primera cosa. La segunda cosa es que yo digo que no nos podemos quedar inmóviles en un mundo donde 1 de cada 3 mujeres sigue sufriendo violencia, donde las tareas de cuidado, ya mencionaste tú, el mayor peso, las tareas de cuidado no remunerado recaen en las mujeres, y donde todavía hay muchos techos de cristal por romper. Entonces tenemos que avanzar, cuestionar, reconstruir y no darnos por vencidas. Las mujeres nunca nos damos por vencidas. Nosotras siempre vamos a estar luchando por lo que creemos, por ese mundo justo, igualitario, democrático, donde no haya discriminación ni violencia contra nosotras. Entonces yo me quedo acá porque me tengo que ir. Gracias. Muchas gracias, Moni, por participar el día de hoy con nosotros. Y bueno, siguiendo un poco la conversación, Alice, yo quería preguntarte sobre los liderazgos, un poco lo que hablaba Beatriz sobre cuando las mujeres tomamos el poder y cómo ejercemos ese poder y cómo hacemos esos liderazgos. Entiendo que tú has observado a lo largo de mucho tiempo que necesitan algunos puntos básicos y me lo estabas contando antes de que subiéramos al escenario, pero me encantaría que los compartieras con nuestra audiencia. ¿Cuáles son esos puntos? Yeah, absolutely. So, it's really interesting listening to this panel because it makes me think, the world does not need leaders who spread fear. We need leaders who spread hope. And one of the things that that I have seen quite a bit of is how women lead differently. And that difference is desperately needed in our world today. We would come across women when we'd work with them around the world who were so clearly leading, but they would say, no, I'm not a leader. I'm not like that guy who leads my country, because it was like the chainsaw leadership, if we want to call it that, right? I'm not, a person on high. I don't have the title, the position. I didn't go to the right school. I wasn't born into the right family. I'm just a person who gets up every day and does the right thing. But if you think about it, those are the leaders we want, right? The leaders who inspire that hope and that change. And so we started to call out these traits that we were seeing. We were seeing that there was something that was connecting these women across 188 countries around the globe. There were these commonalities in the way that they were leading change, and it was really a distinctive model. Now, this was nearly 20 years ago we first began to see this. Now there's a lot of research and management theory that supports it. But there are 5 core practices that we see, and I want to talk about them very, very quickly. One is we see that women come to leadership from experience. So they see something in their community, they're affected by it, and they immediately are like, I have to stand up. They didn't plan to lead, right? They decided to seek power to empower other people, not for the sake of power itself. They authentically are going after that leadership to make positive change. These are the leaders the world is craving, and more often than not, we have found that this is the way in which women rise to leadership. The second thing that we've seen is that women have deep roots in the communities, in those they serve. What does that mean? One of the things that's fascinating, there's a recent study that said that no matter how high women climb on their leadership path, they never stop asking for feedback. Whereas at a certain stage, men stop asking for feedback. They think, well, I'm here, I've arrived, I've got the title, the position, all these people report to me. I'm clearly doing it right. Where women never stop asking, how can I be a better leader? How can I serve my constituency better? And that's really important, right? That empathy, that listening, that's so valuable in leadership, particularly in times of crisis. And we saw so many great examples of that during the COVID crisis. Third, we see that women have this innate, incredible ability to put ego aside and cross lines across those things that divide us. We've seen this with women in peace negotiations, where, okay, yes, you're on the other side. We disagree on 99% of things, but that one thing we agree on, that one thing we can come together on, let's start there and grow from there. Fourth, we've seen that women have bold ideas and man, oh man, take bold action. So many times, a show of hands, how many women in this room have been told no?
Yeah, I mean, all of us, right? And I think, you know, the power when women come together is to recognize that we're not going to do things the same way. We haven't been at those decision-making tables. We are going to be told no 17 more times than maybe the guy next to us. And why? It's because we have a different solution to the problem. And the thing is, the closer you are to the problem, the more impacted you are. And we know, whether it be climate crisis or the COVID crisis or childcare or economic crisis, women are more deeply impacted. So if you are more deeply impacted, you have the solutions. You're closer to the solutions. So we need to listen to those voices on the margins. We need to listen to those bold ideas and bold actions, and we need to fuel and give them money and support. The last thing that we found, the last practice, is about paying it forward. We found again and again and again, when women get power and opportunity and networks, they immediately turn around, who can I share this with? Who can I bring into this? They understand that the only meaningful measure of power is the extent of its positive impact. So, as you see, I'm very passionate about what women bring to the world. And I think that there's a lot of chaos and a lot of fear that's being generated out there, but we cannot get caught up in it. We have to stay focused on the fact that women lead differently, and that difference is desperately needed in our world today. Gracias, Alice. Vamos un poco con el gap de la alerta sísmica, pero vamos a cerrar otra vez con una pregunta general para todas, un poco mirando hacia el futuro. ¿Ustedes cuál creen o cuál piensan que debe de ser ese cambio esencial que se tiene que lograr en los próximos 50 años, ya que han pasado estos 50 años y hemos reflexionado sobre todas estos cambios que ha habido, grandes, pequeños, aquellos que han dado giros significativos para las mujeres? ¿Cuáles creen que deben ser en los que nos enfoquemos en los próximos años? Leticia, empiezo contigo. Bueno, platicaba yo durante el sismo que las elecciones de Alemania recientes, las propias de Argentina, te muestran que nuestro punto de atención deben ser los jóvenes, hombres que votaron por Milei, los hombres jóvenes que estuvieron más cerca de la ultraderecha y de la derecha alemana, porque ¿cuál es la incomodidad de ellos? Yo coincido con que nosotras tenemos que seguir hacia adelante y no tener miedo, pero ¿por qué algo que parecería que se fue ya normalizando y que la pérdida de privilegios que resintieron los hombres es una pérdida de privilegios que ya lleva mucho tiempo? ¿Por qué hay esa resistencia ahora en los jóvenes que están sintiendo no solo la competencia con las mujeres, sino que quisieran otra vez entrar al esquema de dominación y de dejarlas atrás? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para que en la parte de la educación los jóvenes hombres no estén transformándose en la misma medida que las mujeres? Porque si eso se sigue reforzando, entonces vamos a seguir con amenazas de retroceso y la lucha de las mujeres va a continuar por mucho más tiempo que el que habíamos pensado hasta ahora. Beatriz. Sí, creo que escuchar a estas nuevas generaciones es muy importante e entender con más profundidad la resistencia. Pero creo también que necesitamos, mira, estaba hablando con Mercedes un poco, yo estoy viviendo en Estados Unidos ahora, estoy muy sorprendida con cómo las personas, con las mujeres están completamente paralizadas. Eso me da mucho, por eso que hablé antes de necesitamos impulsionar, necesitamos continuar. Creo que necesitamos entender, nos encontrarnos más, continuar como con lo proceso que empezamos y no tener miedo otra vez, pero
creo que lo más importante es que tenemos que pensar en otras estrategias ahora, un poco más. Pensar, experimentar y también tener la posición un poco más de escuchar estos otros lados e entender cómo vamos a encontrar caminos más común. No sé, creo yo que lo más importante en este momento para mí, que va a tornar los próximos 50 años fundamentales, mira, tenemos una revolución tecnológica que va a poder, como es muy también complejo, que tenemos que ver, porque eso puede como destruir muchas cosas. Entonces tenemos que crear un cambio de resistencia mayor, somos ya resilientes, pero más, encontrarnos más, fortalecernos más. Entonces creo que es un proceso un poco personal, pero también entender que este movimiento no se puede parar. No sé, no tengo la respuesta, quisiera tener, pero para mí, desde mí personalmente, es escuchar más, porque esta resistencia tan grande. Gracias, Beatriz. Mercedes. Sí, yo creo que la pandemia vino a profundizar las desigualdades que sobre todo atraviesan América Latina. Para que se den una idea, hacía décadas que no crecía al mismo tiempo tanto la pobreza extrema como la riqueza extrema. Hoy tenemos, no sé, los 10 primeros más ricos del mundo, son todos varones, por supuesto, son de las tecnológicas, esto que dice Beatriz. Y yo creo que esa extrema desigualdad que estamos viviendo, en donde hay billonarios que están pensando en colonizar Marte o andan con la motosierra y todo esto que decimos, tenemos personas que no pueden comer, que no pueden alimentar a sus familias. Y ahí creo que entra esto que decía Leticia también, ¿no? De qué le está pasando a los varones jóvenes. Los roles de género que pone el patriarcado le dicen al varón que tiene que ser el macho proveedor, ¿no? Y en un mundo en el que el trabajo está en crisis, en que hay una crisis muy grande que es el trabajo, que el trabajo ya no es ese ascensor social que te permitía proyectarte hacia el futuro, ver esto, aparecen todas estas escenas, ¿no? Como si fuera una película de Wall Street donde hay jóvenes que están apostando y que las criptomonedas, o que quiero ser influencer y me armo mi canal de YouTube o de Instagram o de TikTok y trato de vender un coaching o de skincare o de deporte o lo que sea, y pienso que va a venir una solución rápida por ahí porque está al alcance de mi mano. En Argentina hay un crecimiento de ludopatía. Niños de 16 años que se gastan la tarjeta de crédito de la familia apostando en casinos online, ¿no? Digo, eso de la búsqueda del dinero fácil porque el trabajo ya no me lo da, yo creo que explica mucho esto que decía Leticia, ¿no? De volcarse a estos que nos venden espejitos de colores. A los que Elon Musk que nos dicen, ay, no importa, mirá cómo con esta masculinidad fuerte podés vos, prendiéndote en Twitter, ganar una discusión, o Mark Zuckerberg te vende el metaverso, o Jeff Bezos te hace que todo esté al alcance de tu mano mientras extrae tus datos y te vende más y más cosas y te dice, subite a Instagram, hacete una story, compraste coaching, sé líder, tú puedes, no sé qué, y la verdad es que no, eso no sucede. Y yo creo que ahí entonces tenemos un desafío muy grande. La economía feminista ya ha puesto sobre la mesa que el trabajo de cuidados no remunerados es fundamental para redistribuir el trabajo, la riqueza, el poder, etcétera. Bueno, creo que ahora también tenemos que ver de qué manera, como decía Leticia, sumamos a los varones a este proceso para que no caigan en esos espejitos de colores que solamente van a fracturar más su masculinidad frágil y van a llevarlo por este camino tóxico, ¿no? Que es votar líderes de derecha que no traen soluciones, sino que agravan esta tremenda desigualdad. Ellos ganan fortunas y millones, yo ayer lo dije, lo voy a repetir porque es un dato que quiero que todos se lo lleven. Carlos Slim, para que una mujer de la limpieza mexicana gane la fortuna de Carlos Slim, debería trabajar 23 millones de años. No hay nadie que pueda, por lo menos ahora, vivir 23 millones de años y no es justo. No es justo que una sola persona tenga el trabajo de 23 millones de años de una señora que limpia en una casa. Así que creo que ahí tenemos un gran desafío, que es económico, que es político, que es cultural, que es tecnológico, de apropiarnos de nuestra propia vida para poder transformar nuestra sociedad. Alice, cerramos contigo. ¿Cuál es el cambio esencial que te gustaría ver en los próximos 50 años?
Okay, I'll repeat it. What do you think is, if in the next 50 years, the next challenge for women that we have to face? In the I think future? one of the biggest challenges we're seeing right now is tech-facilitated gender-based violence. And it's being used as a very strategic, very effective tool to silence women's voices. For the first time ever, this past year, there was a decline in the percentage rise of women running for political office. Make no mistake about it, sure, maybe the pandemic had something to do with it, but the big piece is that women are being targeted, our voices are being targeted online. And you know, you can't run for political office, you can't be a public persona if you're not online, right? So what I would say is, because I refuse to say we're going to go backwards because of this, I believe we have to look to the positive. There are extraordinary women in technology who are coming up with innovative solutions, but, and I speak about myself, the activists who are not technologists like myself are not connected to those leaders, and we need to be. And that is critical, and that is a, you know, run, don't walk priority. That's something that we have to do because we need to connect with them to be able to come up with those safe spaces and support for women around the world. And the last thing that I would say is that excluding men, of course, is a losing strategy. Men are incredible voices of solidarity. They're incredible allies. There are great men out there who want to support women, but they are the silent majority. And what that means is that the majority of men actually believe that girls should have education, women should be free of violence, have jobs, et cetera, et cetera. Sadly, it's the loud ones who speak out who disagree. But the silent majority of those believe that women should have those rights, believe that human rights should be women's rights. And it's about making that space for men and bringing them in and making sure that in this growing divisive, increasingly divisive world, we don't divide between men and women, because that is going to be critical for the years ahead, that we have those strong connections. Thank you, Alice. We have to make him speak up. Thank you. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros panelistas el día de hoy que han resistido este movimiento de sismo del día de hoy, pero también han compartido un montón de perspectivas sobre el pasado y sobre el futuro para las mujeres. Muchas gracias y sigan con el programa. Gracias.